En esta otra parte, lo que voy a ver es el tema de la estructura del informe y también el tema del uso del APA y también con la estructura del informe irlos ubicando más o menos en los diferentes entregables que se van a trabajar en los distintos cursos de seminario que ustedes van a llevar, digamos que van a cursar de ahora en adelante. Entonces, voy a mostrarles otra vez. Hay un documento que yo les pasé a ustedes la semana, no, ayer fue que se los pasé, ya está, que se llama machote o plantilla de informe. Plantilla de informe. Ok, esta plantilla de informe es la plantilla que nosotros vamos a usar, pero déjenme un momentito para abrirlo mejor, que últimamente se me instaló esta cuestión de WPS y más incómodo no puede ser. Nada más déjenme un momentito, ya lo abro. Mm, Ok, listo. Y vamos ahora sí a compartir. Ok, perfecto. Vamos a ver. Entonces, ¿qué sería? Ajá. Este es el machote o el informe o la plantilla del formato como tal que nosotros vamos a usar. Ricardo, Profe, no sé si solo a mí, pero estoy revisando el correo y no me aparece esa plantilla. no se los mandé. No, yo De hecho, a mí también. tampoco me llegó. Ok, déjenme revisar. Ah, mira, no lo agregué. Ok, les voy a agregar los dos, el de investigación teórica y el otro. Y tengo que Muchas agregar gracias, profe. con todo gusto. Así de una vez y no se me olvida. Ok, vamos a ver. Este formato, como tal, es el formato que hemos venido ajustando y trabajando y ya creo que tiene más o menos un año y resto de estar estable sobre las diferentes secciones que contiene. Sobre este documento van a ser todos los entregables del curso, que en el caso de este curso los entregables me los van a enviar a mí por correo. Si vamos a trabajar por correo y la evaluación yo se las devuelvo por correo. Yo sé que hay que usarlo del TEC Digital, pero en el caso mío, como tengo esas rúbricas, es más incómodo el TEC Digital para cargar las rúbricas y poderles cargar una buena evaluación. Entonces yo prefiero trabajarlo más por correo. El TEC Digital, después yo iré viendo a ver si tengo que cargar las evaluaciones o ahí lo trabajaré, pero en el caso mío me lo envían por correo, tanto el entregable en el formato Word, no me lo pasen a PDF porque yo lo utilizo para revisar, entonces anoten por ahí siempre en Word, nada de ponerlo en PDF, y yo les devuelvo a ustedes el documento con las observaciones junto con la rúbrica de evaluación del documento. Esa va a ser el formato de entrega. Normalmente los entregables yo siempre les solicito que me los envíen como decir, por ejemplo, entregable, número y raya abajo y el nombre de cada uno porque yo ya propiamente las evaluaciones, yo tomo cada entregable de ustedes y yo les creo más o menos unas carpetas como estas. Aquí está el nombre de cada uno de ustedes, donde cada uno tiene los diferentes entregables que se les ha venido revisando y con las diferentes evaluaciones, entonces yo tengo como un expediente de cada estudiante y después los voy respaldando porque eso me sirve por aquello alguna cuestión, reclamo de nota o demás. Entonces, por eso es que yo llevo un control y como ven, yo voy ubicando entregable, número y el nombre del estudiante. Ahora bien, este formato, lo que son las secciones iniciales es lo que se llaman secciones introductorias del informe, pero estas ustedes no las tienen que llenar todavía. Lo que tiene que ver con dedicatoria, agradecimiento, epígrafe, índice general, figuras, tablas, cuadros, listas de abreviaturas y demás, no se tienen que llenar, excepto que van a ir actualizando de una vez los índices. Eso sí porque ese es el tema. Se llama plantilla porque está automatizada. En realidad, dentro del documento, los diferentes títulos, por ejemplo, como este, si ustedes van a ver los estilos, está como título uno o capítulo título uno. Estos otros que están numerados con dos números o lo que nosotros llamamos títulos nivel 2 están con el estilo título 2. Ahora bien, ahora vamos a ver algunos temas de APA, pero nosotros no nos ajustamos propiamente el documento a un APA puro. Realmente lo que más interesa en la parte de APA es que ustedes
vean la parte de las referencias bibliográficas, que ahorita vamos a hablar de las referencias bibliográficas. Entonces, lo que me interesa es que comprendamos que así como está ese formato, así es como lo van a usar. Dentro de este curso, las secciones que vamos trabajando, ustedes borran las instrucciones de solamente esa sección. Repito, borran las instrucciones solamente de la sección que están trabajando, no borren el resto, porque si no de una vez también les voy a poner cero en formato, porque dentro de la rúbrica siempre hay una valoración de formato. ¿Y por qué hago esa advertencia? Y lastimosamente, como quien dice, esa amenaza, porque ya me he tenido estudiantes que se borran todo. Profe, ¿cómo era el formato del capítulo 3? Profe, ya no me sale el capítulo 4. Y están más adelante y ya, claro, borraron todo el formato. Entonces, ¿para qué se les dio una plantilla automatizada? No comprende uno. O sea, yo no comprendo la necesidad si la instrucción claramente es sección que se trabaja, sección donde sí borran la instrucción para que ustedes pongan el contenido de ustedes, solamente esas secciones. ¿Qué se trabaja en este curso? Capítulo uno completo. Ese capítulo uno, tanto de una investigación práctica aplicada a una investigación teórica, sale completo. Entonces, todo este capítulo uno, ustedes van a tener variaciones tanto en contenido, porque todo lo van a trabajar, y cosas que, por ejemplo, uno explica y yo no comprendo después por qué lo entregan mal, es que hasta la parte de las figuras y demás está de cierta manera automatizado. Y viene la estructura de cómo se nombra la figura, cómo se coloca la figura y cómo se le pone referencia a la figura. Todo viene completo acá, pero no ponen atención en el documento. Entonces vamos a ver, lo que quiero que les quede claro es, uno, antes de empezar a trabajar este documento, véanlo, entiéndanlo, no comiencen a borrar cosas. Por ejemplo, si aquí viene el formato de figura, cómo se nombra, rotula y se le pone la nota o la parte de lo que se llama la referencia de la figura, entonces mantengan ese ejemplo para que lo puedan seguir trabajando. Ya cuando ustedes hicieron su primer figura, entonces sí, pueden borrar el ejemplo porque ya hicieron su primer figura ustedes con el formato que se requiere. Pero es normal que uno comience a revisarlo y ustedes el formato lo perdieron. Y se inventan cualquier cosa porque después dicen, pero es que en APA se hace de tal manera, sí, pero yo por eso estoy explicando qué cosas son de APA y qué cosas no son de APA dentro de este documento. Realmente dentro de este documento lo que podemos decir que es APA es la única parte de la referencia, nada más. Después de ahí, el resto tiene modificaciones, que si bien referencia y ve a APA, hasta en la parte de formato, el resto son modificaciones por decisiones propias del programa. Entonces, tenemos títulos nivel 2, títulos nivel 3, como secciones donde esta, donde no hay un nombre o título como tal, porque va a depender de ciertas estructuras que ustedes tienen que hacer, pero hay títulos que sí tienen nombres fijos porque son secciones que van porque van. Hay cosas dentro del machote que están marcadas en amarillo, como en el caso del problema, pero que son una guía. No significa que lo tienen que hacer así como aparece aquí, es una guía. Para eso está la explicación del contenido. Por ejemplo, para la próxima semana, el entregarle que ustedes tienen que hacer es el problema y su impacto. Es este, esa sección. Entonces, para el entregarle la otra semana, leen esto como una guía, pero en realidad la explicación es la que yo les doy en clase, lo borran, todo lo que tenga que ver acá con la parte del problema y su impacto, y comienzan a redactar ustedes. Pero ustedes ya empiezan a redactar ahí. Esta es la sección para la otra semana. ¿Dónde se entrega? En este documento. Así de sencillo. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Sección que se trabaja, sección donde ven las instrucciones, lo borran y comienzan a trabajar. Eso bien, por lo general los estudiantes lo que hacen, lo que debería hacer es guardar el formato y el nuevo donde van a trabajar, le ponen un nombre diferente que es con los entregables, ¿verdad? Obviamente. Entonces ya ahí ustedes van trabajando y modificando, pero tienen siempre la plantilla en caso de alguna observación o algo que requiriera. Ahora bien, vamos con el otro punto. Aparte de los títulos que están automatizados, o sea, con estilo, cada índice, por lo tanto, está automatizado de esos estilos. O sea, si ustedes tienen esto, y por ejemplo, no sé, yo le voy a llamar a esta sección 111, historia de la empresa como tal, yo me vengo al índice general, le digo actualizar campo, números de página nada más, porque yo sé que cambia un título,
Y déjeme ver dónde está. Ah, mira, no me quiso actualizar. Ah, es que le puse solo el número de página, no tengo que actualizar toda la tabla para que cambie el nombre. Perdón. Ven, aquí está. Historia de la empresa. Ya cambió. Entonces ya no aparece aquel nombre que aparecía. O hago el ejemplo el segundo, no sé. Este, contexto del mercado, que es este título 112. Vengo a índice general, le vuelvo a dar actualizar campo, toda la tabla, y aquí aparece contexto del mercado. Y ya está. Con eso van cambiando los títulos sin ningún problema y no tienen que levantar o hacer lo que nosotros diríamos en la jerga coloquial pachuca, decir, hay que hacerlo a pata. No, no lo tienen que hacer a pata. Para eso está automatizado. Ahora bien, vamos con la parte de las figuras. La figura en APA se supone que es un solo número, continuo en todo el trabajo, o sea, uno, 2, 3, 4. En el caso de nosotros se tomó la decisión de poner el primer número, el número del capítulo, y en el segundo el consecutivo dentro del capítulo. Entonces, las figuras del capítulo uno siempre van a ser 1.1, 1.2, punto 3, punto 4, pero siempre va a aparecer el uno en el primero. Las figuras del capítulo 2 van a decir 2.1, 2.2, 2.3 y van ahí en secuencia. El capítulo 3, 3 punto algo, el capítulo 4, 4 punto algo. Entonces, eso ocurre tanto con figuras como con tablas, como con cuadros. Entonces, aquí van varios puntos. Uno, solo se llama figuras. No existe ilustración, no existe gráfico, no existe fotografía, no existe imagen. Ninguno de esos rótulos existe, solo existe figura. Número dos, la figura lleva una numeración con dos números, donde el primer número es capítulo. Segundo número es el consecutivo dentro del capítulo de ese elemento, que en este caso estamos hablando de la figura. Número 3, el nombre de la figura y su numeración y rotulación ahora se pone arriba, no debajo de la figura, siempre va a ir arriba. Número 4, el nombre de la figura es completo. O sea, no se vale poner gestión de proyectos. No, eso no es un nombre de una figura, eso no dice nada. Proceso actual de la gestión de proyectos en la empresa. Eh, Mapa de procesos según el PMI, según el PMBOK, séptima edición, por ejemplo. O sea, son nombres completos. Después de poner la rotulación, que sería el punto creo que número 5, número 6, sigue la figura. Y el punto último es cómo es actualmente las referencias de la figura. Bueno, esto para verlo, digamos, en una sola página es así y debería verse como uno solo. O sea, esto es lo que conforma, según indica las normas de redacción, ese es el elemento figura completa. Su número o rotulación, nombre, la figura como tal y debajo lo que es la referencia. Ahora bien, la referencia, en este caso lo que se pone en la palabra nota, dos puntos. Si hay alguna explicación de la figura que sea necesaria agregar, se pone ahí de una manera corta, no es hacer texto ni explicación. O sea, si la figura lo que quiere mostrar, no sé, son datos históricos del comportamiento de los proyectos, entonces nota, dos puntos. Los datos mostrados en la figura corresponden al periodo 2021 al 2025 con respecto al rendimiento de los proyectos. Punto. Esa es la nota aclaratoria, si fuera necesaria. Punto y seguido. O si no existe esa nota aclaratoria, se pone inmediatamente lo que es la referencia. ¿Cómo se escribe la referencia ahora en APA? Bueno, hay tres elementos. Se puede usar tomado de, cuando se dice tomado de, es cuando ustedes literalmente tomaron ese elemento, así como está, y lo trajeron y lo pegaron al documento. Eso se llama el tomado de. Luego, hay otro que se llama elaborado a partir de. ¿Qué es elaborado a partir de? Por ejemplo, yo vi el mapa de procesos del PEMBOK, séptima edición, digo, el mapa de procesos del PEMBOK, sexta edición, y entonces yo creé algo semejante, viendo y tomando eso como base, más o menos representando los mismos procesos, pero entonces eso no es elaboración propia, es un elaborado a partir de. Entonces, ese elaborado a partir de es porque yo vi aquello y lo transformé a una visión conceptual mía, pero no es porque yo lo creé con mis datos. Por eso se llama elaborado a partir de.
Y por último, existe lo que se llama el adaptado de. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una figura que está en inglés, la traducen al español, pero tiene la misma forma, la misma estructura, y lo único que hicieron fue hacer la traducción, eso es un adaptado de. Entonces se pone adaptado de, tendría que ponerse el nombre o título de la fuente, ya sea el nombre del libro, del sitio web, de la revista, digo, el artículo como tal, se indica el número de la página y luego se pone esta otra leyenda que dice por, que en ese caso serían los iniciales del nombre, apellido de la persona y el año. Si esto fuera una revista, eliminan la parte editorial porque editorial corresponde a libros. Eso es más o menos como se hace la referencia. Si fuera porque yo estoy elaborando algún cuadro, alguna figura a partir de datos de la empresa y obviamente no le podemos hacer una referencia como esta, entonces ponen nota, dos puntos, elaborado a partir de información interna de la organización o elaborado a partir de informes de auditoría de la organización, por ejemplo. Esa sería la manera en la cual lo pueden referenciar. Y la idea es que las figuras siempre tengan referencia. Ahora bien, capítulo 4, capítulo 5, que ahí sí son figuras hechas por ustedes propiamente a partir de un proceso de investigación. Bueno, lo que indica el APA propiamente es que en esos casos no se pone absolutamente nada, porque se sobreentiende que si es algo que sí surgió de los datos de ustedes, que se elaboró por los datos de ustedes y es como resultado de su investigación y de los datos que son de ustedes, entonces no debe colocarse nada, porque no existe una elaboración. Digo, no existe elaboración propia, simplemente se sobreentiende que si la figura no tiene notas porque ustedes la hicieron, pero hago la salvedad que para el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esa salvedad no existe, porque toda esta información que se trabaja en la propuesta tiene que venir con referencias. Porque digamos, en el caso 1 o en el caso del capítulo 1, estamos construyendo una propuesta a partir de la información de la empresa. En el capítulo 2, que tiene que ver con fundamentación teórica, es a partir de fuentes bibliográficas. Y en el capítulo 3 tiene que ver también con investigación o con el uso de fuentes desde el punto de vista metodológico, con lo cual ustedes van a construir los diferentes gráficos que vayan a usar. Entonces, el 1, el 2 y el 3 siempre tienen que tener referencias. A partir del 4 y el 5 es donde normalmente sí pueden haber figuras que no tengan esas referencias porque salen mucho de propiamente de los resultados que ustedes obtuvieron en su trabajo en campo. ¿Ven? Bueno, eso la parte de figuras. Hay otro elemento, y aquí es donde viene la parte interesante, donde vuelvo otra vez a separar APA de lo que es lo que nosotros escogimos o de lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros vamos a usar para lo que son elementos escritos o cuadriculados, lo que se llaman tablas y lo que se llaman cuadros. ¿Cuál es la diferencia entre tabla y cuadro? Bueno, eso sí, una decisión de la maestría porque en APA ahora solo se usan tablas, pero en su momento, cuando analizamos, se dejó el tema de tablas y cuadros. Las tablas que tienen este formato abierto y vean que la estructura es la misma, es numeración, nombre completo del elemento, la tabla y su referencia abajo, o sea, esto es el elemento completo, hace referencia al uso también de elementos numéricos, no sé, por ejemplo, usé en el capítulo 1 una tabla que me permita demostrar precisamente un problema porque mis proyectos no alcanzan rentabilidad y entonces yo quiero demostrar cuánto dinero dejé yo de percibir por los proyectos. Tal vez no estoy en pérdida, pero si estoy dejando de recibir cierta cantidad de dinero. Supongamos que yo tenía planeado que mis proyectos me iban a dejar 10 millones de colones, pero al final los proyectos no me dejaron 10 sino 8 millones o 7 millones. Entonces al final yo de mi ganancia calculada solo recibí el 70%. Bueno, yo digamos que puse una lista de proyectos donde cada proyecto yo le pongo su ganancia presupuestada, la real, y establezco, por ejemplo, aquí una línea con sumatorias al final del monto esperado, monto real, y entonces eso involucraría lo que es una tabla, la inclusión de algunos elementos numéricos como tal. Eso sería la diferencia de tabla-cuadro. ¿Por qué? Porque el cuadro, por su lado, nosotros lo vemos más desde el punto de vista cuadriculado y sobre todo para hacer uso descriptivo del primer elemento columna, en donde vamos a tener por lo general el elemento principal y bajo las otras columnas los elementos que van a describir
a ese elemento principal que está en la primera columna. Que eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el cuadro de categorías cuando lo trabajemos, como ese cuadro lo que hace al final es describir e instrumentalizar el elemento inicial que se encuentra en la primera columna que se llama categoría. ¿Ven? Entonces se van a dar cuenta que eso es la diferencia y sobre todo trabaja mucho elementos de texto. Eso es lo que se llama el cuadro. Igual que la figura, igual que la tabla, el cuadro también lleva su numeración por capítulos. Nada más que la secuencia de numeración, tanto de tabla como de figura, como de cuadro, es independiente. O sea, todos tienen número de capítulo, pero digamos, hay un cuadro 3.1, hay una figura 3.1, hay una tabla 3.1. O sea, no es que es un consecutivos entre ellos, no, es que existe como tal un elemento siempre o una secuencia numérica por aparte para cada elemento dentro de cada capítulo. Ok. Eso tiene que ver con el formato, estructura tanto de figura, cuadro y tabla. Ahora bien, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, hacer una secuencia o utilizar las herramientas que tiene Word para poder introducir digamos, un título de estos de manera automática y que yo lo pueda utilizar? Supongamos que yo me planto aquí en el capítulo 2. Estoy acá y yo quiero introducir un elemento que no está en el capítulo. Bueno, por ejemplo, aquí tengo figura 2.1. Entonces, la manera en que se hace, y eso se hace en Word, no sé si tendrán alguna otra aplicación y tendrán que averiguarlo, es con la parte en el menú de arriba, referencias, el submenú, le dan clic al que dice insertar título, este que está acá, y buscan la palabra, por ejemplo, figura, cuadro, tabla. En este caso, vean que yo solo tengo figura y tabla, no existe cuadro. Entonces ahorita les digo cómo se crea uno. Yo aquí tengo figura, pero ustedes ven que dice figura 2. O sea, no me está incluyendo el número del capítulo. Ok. En este cuadro de diálogo, yo tengo que ir a la parte de numeración y le voy a decir incluir número de capítulo. Que el número de capítulo empieza con el título 1. Ahí es donde es importante que los títulos tienen un estilo. Por eso es que el estilo con el cual inicia el título dentro del capítulo tiene que ser con título 1, porque ese es el que tomo yo como referencia para contar el número de capítulo. Entonces, uno le da a aceptar y vean que dice figura 2.1, lo cual ustedes dirán, pero abajo había una 2.1. Sí, pero en este caso es correcto. ¿Por qué es correcto figura 2.1? Porque notarán que aquí ya pasó a la 2.2. Porque la 2.1 ahora es esta, porque está antes. Entonces ahora este es el que asume como el 2.1. Y se pone el nombre completo de la figura como tal. Nombre completo de la figura, se pone la figura y luego viene la parte de la nota. Ya con esto, esta numeración, yo me podría venir a índice de figuras, le puedo dar actualizar campos, toda la tabla, y vean que aquí ya ahora me aparece la figura 2.2 y la figura 2.1. La figura 2.2, ¿a cuál me va a hacer referencia? A esta, que antes era la 2.1. Entonces la numeración queda automática. De esa manera se va automatizando. Pasa lo mismo con cuadro y tabla. Ahora bien, cuando yo no tengo, por ejemplo, cuando yo no tengo el título hecho, como en este caso que yo aquí, ustedes ven, no tengo ecuación, figura, ilustración y tabla, pero no tengo cuadro, yo vengo y le doy aquí nuevo rótulo. Este botoncito que dice nuevo rótulo. Le ponen cuadro, nada más, le dan a aceptar. Otra vez, viene la numeración, le dan incluir número del capítulo, nada más que otra cosa, le dan punto, que no sea guión, punto. Cuadro 2.1, le dan a aceptar y ya aparece el cuadro 2.1, igual, nombre del cuadro, digamos que iba al cuadro y aquí iría lo de la nota, eso es lo que iría. Ese cuadro igual, yo vengo aquí al índice de cuadros, le voy a dar actualizar toda la tabla y aquí me aparece el cuadro 2.1. Ahora bien, cosa muy importante, y ya eso es un tema de redacción también. Cuando yo hago o agrego un elemento, figura, tabla, cuadro, lo que sea, no es que nada más lo agregué y ahí quedó. No.
Ustedes dentro de la redacción, por ejemplo, uno puede decir así, está redactando, dice, la administración de proyectos eh, se compone de aspectos de importancia como los reseñados en la figura 2.1. Yo estoy haciendo una referencia a la figura. O sea, cuando ustedes trabajen una tabla, una figura o un cuadro, ese elemento tiene que estar mencionado dentro de la redacción, porque el elemento cumple con una intencionalidad. No simplemente se incluyó porque a mí me pareció muy bonito, no. Se está incluyendo porque tiene una intención y esa intencionalidad del uso de ese elemento tiene que explicarse en la parte de la redacción. También hay una manera en la cual uno puede llamar a la figura y traérsela. Eso se llama referencia cruzada. Entonces yo puedo decir reseñados en la, hago referencia cruzada, le digo que lo que me interesa ver es la parte de figuras, porque lo que quiero llamar es una figura. Le digo que me nombre la figura 2.1 y le digo que no me ponga todo el epígrafe, sino solamente rótulo y número, nada más. Entonces, cuando yo lo voy a insertar, como ustedes verán aquí, ya apareció la referencia a la figura 2.1. ¿Cuál es el único detalle? El único detalle es este. Si yo agrego figura 2.1, pero por X, Y, Z razón, estoy volviendo a acomodar el documento y mira, me faltó, no sé, otra figura acá y esa es la figura 2.1 y yo le pongo nombre de la figura, esto no se actualizó. O sea, esto yo tendría que darle clic derecho, ajá, y creo que actualizar campos para que me cambie a la figura 2.2 y que me nombre la real. Pero ahí también viene otro detalle, vean, cosa que yo he visto. Es que como se ve en la figura 2.2, pero está primero la figura 2.1. ¿Por qué hace referencia primero a la figura 2.2 si primero está la 2.1? Entonces, a nivel también de redacción, yo tengo que ir colocando las figuras en el orden según las voy utilizando o mencionando en la redacción. No puedo hacer esa ensalada de que por aquí, por ejemplo, alguien venga y diga, esto también se ve en, en la figura 2.25. Hay que ir a buscar la 2.25 por allá. No. En el orden de aparición, yo debería ir acomodando las figuras también. Entonces, estas figuras que están aquí deben acomodarse según el orden de cómo las voy mencionando. Así como yo vaya mencionando las figuras, yo voy también agregándolas al documento. Entonces, eso para que haya un orden en la redacción. Si no, pierden completamente el orden y eso no se entiende nada. Entonces, esos son elementos a considerar cuando trabajamos el tema de las figuras, el tema de los cuadros y el tema de las tablas. Ahora bien, otro elemento que le sumo ahí. El capítulo 8 son apéndices y el capítulo 9 son anexos. La numeración de las figuras dentro del capítulo 8 igual sigue siendo 8.x y en los anexos 9 punto y resto. Solamente que los apéndices sí se nombran con letras, digamos, apéndice A, dos puntos y el nombre completo, en anexos sí es con número. Pero las numeraciones de figuras, cuadros y tablas dentro de apéndices o anexos se manejan exactamente de la misma manera. ¿Duda, consulta, que vi la mano de Edward? Sí, profesor, gracias. Con respecto al anterior de las figuras y las referencias, me queda clarísimo por ejemplo, si se menciona tal como se ilustra o se ve en la figura 2.2 y esa es la que sigue. Ajá. Si más adelante en el documento, me refiero, sí, pues más para adelante, por alguna razón necesitara volver a llamar a esa figura, ahí sí, Ahí sí o lo puede llamar referenciarla, ahí no con. habría problema. Exacto, no habría problema que usted en el capítulo 4 hable de la figura 2.2. Eso no hay ningún Listo. problema. Ahí sí, Fuera. porque ya vos la usaste. El tema es cuando las vas usando, que se vaya ordenando y ya más adelante puedes volver a hacer uso de esa figura, aunque esté en capítulos anteriores, no hay ningún problema. Más bien es lo ideal porque no vas a volver a poner la figura después más adelante. Eso no, no tendría ningún sentido porque eso se vuelve relleno, en realidad. Muchas gracias. ¿Ok? Vi dos manos más arriba. Pedro. Sí, profesor, con los apéndices, si digamos hay apéndice A y tengo figura 8.1
Y después tengo el apéndice B, entonces, ¿qué? ¿Sería un consecutivo o Ocho- también le tengo que poner 8.2, un A? no, 8.2, 8.3, lo que son figuras, cuadros, tablas, siempre mantienen la misma numeración de dos números, nada más. Ok, no importa si el apéndice es A, B, C, o etcétera. Exacto, no importa porque ellos tienen su propia, digamos que numeración como tal, por decirlo de esa manera. Listo, está bien, Ujú. gracias. Ok, luego, la parte de apéndices, ¿qué son apéndices y qué son anexos? Según la literatura, en realidad los conceptos, en unos, dependiendo del autor, dice una cosa y en otros dice otra. ¿A qué voy? Los apéndices, según ciertos autores, son elementos que ustedes van a construir, pero que por su naturaleza no son propios, digamos, del contenido principal del documento. Por lo tanto, en realidad, digamos que por eso se llama apéndice, porque es como algo que funciona o es complementario al proyecto, pero no lo usan dentro de la parte principal. Eso es lo que dicen ciertos autores. Otros dicen que es algo que ustedes no han hecho y que, ¿cómo se llama? Y entonces lo colocan ahí como un agregado, por decirlo de cierta manera. Nosotros nos quedamos con la versión primera, que el apéndice es aquel elemento que es parte de su investigación que ustedes hicieron, pero su naturaleza no permite introducir al documento principal. Ejemplo de eso, los resultados de las técnicas que ustedes utilicen a nivel de campo. Esos resultados, por ejemplo, si ustedes hicieron una entrevista y le preguntan a 100 personas, no significa que esa entrevista van a poner las 100 respuestas, pero aquel documento donde se ve condensadas las respuestas no necesariamente cabe dentro del documento, porque imagínense lo que es llenar de tablas, tablas y tablas el análisis y tal vez al final se pierde el sentido de lo que es el análisis. Casos como esos es donde entonces pasa a ser un apéndice. O por ejemplo, ustedes proponen una estructura de una encuesta, lo que son las preguntas de la encuesta no lo van a poner dentro del documento, pero es construido por ustedes, entonces pasa a ser un apéndice. Entonces, por ejemplo, diría 8.1, apéndice A, cuestionario sobre, no sé, prácticas actuales de la organización. Entonces ahí lo que viene en el apéndice sería el cuestionario, nada más. El anexo, como tal, según la definición que nosotros manejamos, corresponde a aquel elemento que no es de ustedes, pero sirve para alguna referencia dentro del documento. Mi profesión, que yo no les he dicho, es yo soy ingeniero eléctrico con énfasis en electrónica y telecomunicaciones. En el caso de nosotros, por ejemplo, ¿qué sería un anexo? Una hoja del fabricante de un componente electrónico. Yo no la hice, la utilizo dentro del documento. Dentro del documento puede ser que yo pegue una que otra tabla de comportamiento de temperatura, por ejemplo, corriente versus temperatura, un ejemplo. Entonces la utilizo como referencia dentro del documento, pero la carta o la hoja del fabricante en su totalidad la dejo en el anexo, donde yo voy a hacer referencia a ese anexo cada vez que yo requiera un resultado propiamente de esa hoja del fabricante. ¿Ven? Esa es la diferencia entre anexo y apéndice. Vi otra mano arriba, Mario. Sí, yo, profe. Ajá. Una consulta, ¿en qué momento y a quién se le debe indicar si uno quiere hacer la tesis privada? Ok, esa parte de la Privada me tesis. refiero a que Sí, no sea público el documento. ok, vamos a ver. La versión privada existen varias maneras de trabajarlo. ¿A qué me refiero? En el caso tuyo, digamos, es la versión donde todo el documento queda en el repositorio, porque estamos claros que siempre tiene que quedar un documento en el repositorio del tecnológico, ¿verdad? De las tesis. O sea, no es que puede ser simplemente que yo hice el trabajo y me lo dejo yo y no lo entrego. No, hay que entregarlo y tiene que quedar en la biblioteca. En esos casos, la declaratoria de privacidad se puede hacer o se hace al puro final, o se le indica a Don Milton también antes de la defensa, para que el documento, creo que es con una nota que ustedes envíen o un correo a Don Milton indicando que la defensa es privada y que además el documento se necesita declarar confidencial, de tal manera que cuando llegue al repositorio del TEC quede almacenado ahí, está en registros, pero no va a aparecer en una búsqueda. O sea, uno pone una búsqueda dentro del repositorio de TEC de esa tesis o el nombre y no va a aparecer. Entonces, ese es el privado que vos más o menos estás consultando. Hay otro elemento también para guardar privacidad, dependiendo de lo que ustedes requieran, que es, por ejemplo, que utilicen un nombre de fantasía dentro del documento. Digamos, hay una parte de contexto de empresa y eso, pero uno trabajaría con un contexto empresarial bajo, digamos que elementos generales que no evidencien cuál es la empresa, sí.
Tendría que ser muy, muy particular la empresa como para decir ¿cómo se llama? Que cualquier cosa que ponga va a descubrir cuál es la empresa. Y durante el proceso podrían trabajar también con un nombre ficticio o de fantasía. Nada más que al inicio del documento sí se hace la referencia que se va a trabajar con cierto nombre de fantasía porque por parte de la organización se requiere confidencialidad en este. ¿Ves? Esa sería también la otra manera de trabajarlo. Pero la declaración confidencial para cuando llega al repositorio se haría después de que ya, digamos, vos vas a hacer la defensa y les declaras también privada la defensa. Ahora bien, eso es muy importante en el tema de la declaración de la defensa como privada, porque te cuento la historia. No me acuerdo si era un estudiante o un estudiante, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que le dijeron a Milton, voy a declararla confidencial. Sí, pero a la hora de la hora le mando un correo a Milton que quiere tener a toda la familia ahí viendo. Y no, no sé. O sea, si ya ustedes declaran que algo es confidencial o privado, se supone que es que los únicos que podrían ver el documento de ustedes tiene que ser el jurado, por obvias razones, ¿verdad? Porque está haciendo la lectura, el tutor o tutora que ha estado con ustedes y ustedes. Ya después de que declaran confidencial y van a meter a 20 o 30 personas dentro de la presentación suena raro, porque entonces ¿para qué lo declararon confidencial? No hace sentido. Eso para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, si alguno de ustedes ocupa de parte de la organización una carta que indique que son estudiantes activos y está en el proceso de TFG, entonces le escriben a Don Milton porque hay un machote de nota que se puede hacer desde la maestría por si lo requieren como apoyo. Hay organizaciones de organizaciones. Si por otro lado la empresa de ustedes tiene un acuerdo de NDA, que es un acuerdo de confidencialidad, para los que no conocen, esos son acuerdos de confidencialidad, y lo quieren también que se firme, yo lo puedo firmar. Por eso les digo que el trabajo es muy individual, porque digamos, aquí se da la clase magistral, en el caso de que cada uno quiera compartir lo que está trabajando libremente, lo puede hacer, hasta sin decir un nombre, empresa y demás, si quiere, y si no, para eso también tenemos las sesiones individuales. Por eso es que, por ejemplo, las atenciones de semana 5 que son individuales, es cada uno en su hora. En semana 6 con el comité es cada uno a su hora. Punto. No es que yo voy a ver la del compañero, no. Cada uno con su trabajo individual para también proteger esos temas de confidencialidad que a veces son medios complicados. Vi otra mano arriba, creo que Mauricio. Buenas noches, Buenas noches. profesor. El tema, si la tesis es confidencial, ¿lo definimos nosotros o tiene que ir la carta de la empresa? Digamos, lo pueden solicitar usted directamente, pero si le quieren dar formalidad a partir de una carta a la empresa, también lo pueden hacer. Ok, también para presentar la tesis, digamos que la va a hacer en el trabajo, ocupan alguna carta de, digamos, parte de la empresa indicando que todo bien o no. Entonces, simplemente Nunca, una o sea, tesis nosotros solucionada. confiamos obviamente en la ética de ustedes, ¿verdad? Porque estamos de un nivel de Ok, maestría, no estamos con estudiantes de colegio. Entonces, ya, y se supone que ustedes tienen ética. Ahora, si también ustedes le quieren dar la seguridad, pueden agregar una nota, ya sea que la agreguen de la maestría o un apéndice. Lo que pasa es que obviamente una nota dentro del trabajo o en alguna parte, ya, y si viene con el sello de la empresa y va confidencial, está raro, ¿verdad? sí. Ok, no lo consultaba porque la licenciatura no sé que tenía que mostrar como el tema de la empresa, pero eso me queda claro. Sí, Gracias. digamos, en la licenciatura donde yo trabajo, porque yo trabajo en la ingeniería en telecomunicaciones en la UNED, nosotros a nivel de licenciatura, sí, para la aprobación de la propuesta, le solicitamos una carta de la empresa de apoyo para dejarlo en el expediente, pero a nivel de la maestría no lo hemos solicitado como tal. Entonces, nosotros digamos que tenemos la parte de ética de parte de ustedes, pero si lo quieren agregar o enviar, no hay ningún inconveniente. Se puede tener ahí como un respaldo también para ustedes mismos. ¿Alguna otra duda, consulta? Ok. Luego, sigo con el formato. Por eso les dije que es un poquito largo y es media tediosa la clase hoy en algunos elementos. Vean, lo que es la parte del formato del párrafo también ya está establecido. Aquí lo hice grande como para que todo lo vieran. El formato del párrafo ya está aquí. Digamos, uno se viene a párrafo, es este, pero es una alineación justificado. No tiene sangrías ni derecha e izquierda, solo la primera línea a 1,27 centímetros. No hay espaciado ni después del párrafo ni antes del párrafo, lo que es un interlineado de 1,5 entre las diferentes líneas. Entonces, cuando ustedes escriben, no hacen esto. Ay, dejé un espacio entre párrafos. No, va continuo. Solamente dejan un espacio antes del título que sigue.
digamos como acá, que yo paso de la sección 141, paso a la 142, entonces aquí es donde pongo el espacio. Cosa muy importante. Saltos de página únicamente se hacen entre capítulos. O sea, si la página o el capítulo uno terminó a media página, ahí va un salto de página y se inicia capítulo 2. No hay, y lo repito, no hay saltos de página entre secciones del mismo capítulo. O sea, aquí va corrido. Cuando yo ya empiezo el capítulo uno en página nueva, todas las secciones van corridas. No hay ninguna sección que yo le haga salto de página. Ahora bien, si hay figuras que yo ocupo hacer un acomodo para que se vea mejor, porque la figura X, Y, Z es muy grande y tengo que acomodarle, como esto es un documento digital, esa es la ventaja, que como es digital y no tienen que imprimirlo, entonces ustedes se vienen aquí a la parte de disposición, le hacen lo que se llama un salto de página siguiente, que son saltos de sección, como ven aquí aparece el salto de sección, y aquí, por ejemplo, le hacen un enter y agregan otro salto de página siguiente. Con eso queda la página en el medio como tal para que ustedes puedan trabajar. Bueno, creo que la hice antes. Déjenme ver si puedo hacer el enter acá. Perfecto. Ahí está. Entonces yo ya puedo colocar la figura acá. Nada más que hay un detalle. Ven el número de página. Vean que ahí dice página 2. La que sigue, como es un salto de sección, va a empezar en la 1. Entonces tienen que venir aquí, marcarla y decir formato, número de página y poner continuar desde la sección anterior. ¿Para qué? Para que continúe la numeración 2, 3. Y como la página tiene otro salto de sección, que es la que sigue, vean que aquí otra vez vuelve a reiniciar en 1, tienen que volverlo a marcar, darle formato, número de página, darle continuar de la sección anterior para que continúe la secuencia 2, 3, 4 y aquí ya continúa el 5. Si no hacen eso, les va a volver a reiniciar la numeración en todas las páginas cuando hacen saltos de sección. Mario, Una consulta, en eso que estás diciendo, por ejemplo, si son imágenes muy grandes, ¿se vale cambiar el darle formato de la página. vuelta a la página de vertical a horizontal? Sí, Sí, a ponerla digamos, horizontal, digamos, sí, para que como se te vea más digo, grande la imagen. eso es una cuestión interesante porque al final en eso sí somos un poquito más, digamos, damos como la libertad a eso. Dame para ver dónde fue que dejé el salto de página. ¿Y dónde fue que lo puse? Ya ni me fijé. ¿Dónde está ese salto de sección? Aquí está. Aquí está el salto de sección. Entonces, usted ocupa colocarla horizontal. Listo. Vea que solo esa página queda horizontal, ¿lo ve? Cuando haces ese salto de sección como lo hice. Entonces ahí le queda horizontal solo esa página. Y entonces coloca la figura aquí. Cosas que yo he venido haciendo y la realidad es que pasa a veces y además es un formato digital, yo no le vería nada malo tampoco. O sea, de mi parte yo eso no lo veo malo. Es que también yo podría usar otro tamaño de página si ya la figura es muy, muy grande, ¿verdad? Porque la pregunta de Mario también está asociado a algo. Se supone que una figura debería quedar en una sola página. Las tablas tampoco deberían pasar de una página a otra, deberían quedar máximo en una página y si tuvieran que pasar de página hay todo un formato que hay que utilizar. Por eso uno recomienda que los formatos de las tablas no sean máximo de una página. Entonces se puede jugar un poco con el tamaño de la página para que ustedes no tengan, digamos, ese problema de visualización. Porque uno de los elementos que también obviamente se les dice a ustedes y la observación de Mario es muy válida, es por el tema de legibilidad, o sea, que sea legible. Entonces, si yo tengo una figura muy grande, por tratar de acomodarlo a una página pequeña y ustedes no lo logran ver o no se va a ver, les van a decir que eso no es legible. Entonces ahí lo importante es que sea legible como tal. Entonces ahí la importancia sería que ustedes ya puedan acomodar la página. Por eso es que se hacen los saltos de sección para que ustedes puedan trabajar con estas páginas de este formato. Como esto no se entrega y es completamente digital y no es impreso ni nada de eso, no van a tener ningún problema con el tema de una entrega a nivel de formato PDF. Vamos, ¿estamos por ahí? Perfecto. Ok, listo. Ok, vean. Ahora, voy con la estructura de la plantilla para que la vayamos entendiendo. Capítulo uno es lo que nosotros denominamos prácticamente la propuesta de investigación. Esa propuesta de investigación y las secciones que contiene el capítulo uno están orientados en el términos generales
a poder mostrar lo que la empresa está sufriendo como problema. Y aquí sí voy a saltar al otro documento, porque todo lo que he hablado es temas de formato, en todos los dos documentos se repite. En el caso del capítulo 1 de un desarrollo teórico, trabaja sobre el tema de un estado del arte, que es hacer el estado del arte para poder plantear una hipótesis. Y este estado del arte, o lo que llama un contexto de investigación, es poder establecer las condiciones actuales sobre esa temática en estudio y cómo se ubica tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, estableciendo también los elementos que han llevado a ese contexto, siendo una investigación profunda inicialmente, aunque es inicial, pero sí profunda para poder establecer un estado como tal o un ambiente o un contexto de las diferentes condiciones que tiñen o están atañendo, más bien atañen sobre ese contenido o sobre esa temática como tal. Eso es el estado del arte. Entonces, ¿qué pasa? El estado del arte hay que irlo más o menos acomodando por diferentes temas o subtítulos o diferente una estructura que vaya orientando finalmente a esa temática en estudio. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que trabajamos el semestre anterior, es de este estudiante Crystal. A ver, acá. En realidad tuvimos dos el bimestre anterior, pero quiero que lo vean. Este era sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la parte de gestión de presupuestos de proyectos de construcción. Entonces, el estado del arte establece primero una generalidad bajo el contexto de lo que la inteligencia artificial ha permitido aplicar en la actualidad. No se entra en temas de conceptos, o sea, no es definir qué es inteligencia artificial, sino establecer más bien los elementos que la inteligencia artificial, por ejemplo, ha aportado a diferentes industrias y demás. Y después comienza a trabajarse, por ejemplo, el tema del presupuesto. Ella trabajó primero como un indicador crítico, estableció una línea contextual histórica de lo que el presupuesto ha sido. Otra vez, no entramos a la definición de qué es presupuesto, sino de lo que el presupuesto ha representado dentro de la gestión de proyectos, la importancia que tiene, cuál es su criticidad, utilizando una serie y diferentes revisiones bibliográficas para poder establecer eso, criterios que han sido también considerados como elementos críticos asociados al presupuesto. Luego establece lo que es la evolución sobre la ejecución, o sea, cómo han sido los diferentes mecanismos de seguimiento a esa ejecución de presupuesto y líneas bases como tal, también bajo un contexto histórico a tendencias actuales y cómo ha venido cambiando para finalmente establecer cuál es el aporte que ha tenido la inteligencia artificial en la construcción, con diferentes casos de estudio que se han dado en la actualidad y con eso generar un escenario que finalmente nos lleva a esto. ¿Qué aplicaciones hay en la actualidad sobre inteligencia artificial en el desarrollo de presupuesto? ¿Cuáles estudios se han dado? ¿Se han sido soluciones puntuales o si hay soluciones generales? Y bajo esa puntualidad o esa solución general también, ¿hasta qué punto o alcance tiene o si se aplica bajo ciertos o excepciones o puntos específicos? Con eso se estableció un estado del arte que le permite construir lo que se llama un planteamiento de hipótesis. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, un estado del arte va a incluir una serie de usos de fuentes bibliográficas que nuevamente no estoy construyendo conceptos, estoy construyendo casos y aplicaciones que me lleven a generar como esa visión macro de lo que está ocurriendo con la temática para finalmente aterrizar a la parte de hipótesis. Por eso les digo que esta investigación teórica no es una investigación fácil, sino que lleva más esfuerzo que la propia investigación digamos, puntual sobre una empresa. Ahora muy bien, con la parte de planteamiento de hipótesis se vuelve a saltar, ahora sí a las secciones que son semejantes a las del otro tipo de informe, porque en el otro tipo de informe pasaríamos de la parte del marco de referencia empresarial a la parte del problema y su impacto, que serían las dos secciones iniciales de este documento, que son las que serían diferentes a propiamente la parte teórica, y luego siguen las secciones de objetivos y la parte de alcance también, que esas sí son iguales para las otras secciones. Estas cuatro secciones del capítulo 1 es lo que nosotros llamamos generalidades de la investigación, desde una investigación aplicada o una investigación teórica. Este capítulo es el que nosotros trabajamos dentro de este curso.
Entonces, este entregable o esta parte, lo que durante estas 6 semanas le vamos a dar vuelta para llevarlo a una versión que sea lo más satisfactoria posible para las diferentes partes. Después de ahí tenemos la parte del marco teórico, que para este curso no se desarrolla, este marco teórico se desarrolla hasta el otro curso, y en el marco teórico lo único que vamos a tener como entregable dentro de este curso es, como decir, la estructura del marco teórico. Eso es todo, los títulos que ustedes consideran, pero una vez que más o menos ya hemos definido la problemática de estudio y qué elementos consideramos que son parte de lo que vamos a requerir revisar en la parte teórica. En la parte de un proyecto de investigación teórica también tiene un marco teórico. ¿Y por qué tiene un marco teórico? Porque como mencioné, a la hora que creamos el contexto o el estado del arte no es una revisión teórica, es una revisión de un contexto como tal. Entonces ahí es donde está la diferencia. Aquí sí trabajamos conceptos, desarrollo de teorías, pero en una redacción más en prosa y no diccionario, que eso se los voy a explicar después. Del capítulo 3, que es la parte metodológica como tal, nosotros en este curso únicamente vamos a trabajar la sección 3.1. Esa sección lo que se trabaja es una parte de este cuadro, que es por lo menos para definir en una versión 1 y con ciertas mejoras, como por ejemplo los elementos macro que nosotros vamos a tener o vamos a denominar como categorías de investigación. En el caso de la investigación teórica, dependiendo de qué planteen, puede ser que utilice más bien variables. Ahorita el cuadro se llama cuadro de categorías o variables porque todavía no hemos definido si dependiendo de cada proyecto o es una categoría o es una variable. O puede ser que tengan categorías y tengan variables. Entonces hay que hacer dos cuadros. Un cuadro de categorías y otro cuadro para variables. ¿Cuál es la diferencia entre una categoría y variable? Bueno, cuando veamos la temática lo vamos a repasar, pero más que todo el tema de la variable es que son elementos de medición que se pueden establecer como un valor certero o verdad como tal y que a su vez puede asumir ciertos valores, pero surgen más que todo de una medición. La parte de categorías es más analítica, comprensiva, siendo más como temáticas de estudio. Y eso es lo que vamos a trabajar en este curso. En el seminario 1 ustedes sí van a trabajar todo el capítulo 3 completo. Ahí sí lo van a terminar completo. El capítulo 4 no trae más que todas estas simples instrucciones, porque el capítulo 4 ustedes lo construyen ustedes. El capítulo 4 sí es de su propia creación, es de su propia estructura, y entonces son ustedes los que van a poner ahí el contenido. Yo sí les voy a dar una explicación dentro del curso de cómo puede ser la posible estructuración del capítulo 4 y algunas pautas de cómo deberían desarrollarse. No les voy a decir los títulos, pero sí más o menos la idea de cómo deben ordenarse las ideas. El capítulo 5 que tiene que ver con la propuesta de solución, nuevamente, es de ustedes. Ese capítulo es de ustedes, es la solución, está asociado a lo que ustedes planteen como solución. En la parte del teórico, el capítulo 4 y el 5 nosotros los hemos denominado, en realidad le hemos llamado presentación de resultados al 4, que es donde se ponen los resultados únicamente sin llegar a una parte analítica con respecto a las técnicas que utilizaron de campo de estudio, y el capítulo 5 como una discusión, dependiendo también del enfoque, ¿verdad? Porque si el enfoque es teórico, como por ejemplo, hay un teórico que tuvimos el cuatrimestre anterior, digo el bimestre anterior, estoy hablando del cuatrimestre por la otra universidad, perdón. Bimestre anterior que tenía que ver, por ejemplo, con los problemas de escalamiento que tienen los marcos ágiles a nivel ya para proyectos grandes de TI. Entonces, en ese tipo de proyecto, lo que la estudiante buscaba era como generar un modelo empírico. Entonces, como es un modelo o es un tipo de investigación teórica para generar un modelo empírico o un modelo fundamentado en teoría, pero no probado, o sea, como generar una teoría de algo que yo puedo aplicar, entonces el capítulo 4 y 5 sí son semejantes a la parte aplicada, que es un análisis de resultados para en el capítulo 5 entonces generar una solución que sería ese modelo. Por ejemplo, yo hace como 2 años trabajé con un estudiante un modelo de gestión de información
conocimiento y documentación para proyectos. Entonces, ese era un modelo empírico tomando en cuenta que muchas veces a nivel del PMBOK se confunde comunicaciones o se denomina información a la documentación y no necesariamente lo mismo, son conceptos que tienen sus diferencias. Entonces, son niveles distintos del manejo de información y generación de conocimiento. Y además, si incluimos también la parte de gestión de conocimiento, involucra ciertos niveles de procesamiento de esa información para volverlo finalmente conocimiento organizacional. Entonces, ese tipo de proyectos que surgen de lo teórico para generar un modelo, entre comillas, empírico, porque nace más de un trabajo eh, puntual, se incluyen una estructura de capítulo 4 y 5 muy semejantes a lo que es la investigación aplicada que normalmente ustedes van a realizar. El capítulo 6 para ambos proyectos son conclusiones y recomendaciones, que eso también se va a explicar aquí en el curso, pero no se va a hacer, eso es hasta el último seminario. Y el capítulo 7 que tiene que ver con referencias bibliográficas. Ok, eso es lo que es el machote en términos generales a nivel de formato. Me falta un tema asociado a esto que es Verapa como tal. Entonces, son las 7:15 en este momento. Quiero parar grabación acá, no por el tema de que yo pare el tema, pues yo puedo seguir parejo, pero voy a parar grabación para no hacer más grande, digamos, la grabación con ese tema del formato. Entonces,